quiero hacer una precisión. Está escrito, no son 3 proyectos de MLD, porque bueno, es un proyecto de 3 millones de litros al día o de 3.000 metros cúbicos día, lo que les voy a presentar hoy aquí. En principio vamos a ver una introducción. Este proyecto está ubicado en Omán, en el Índico, en la zona, concretamente en Sohar, en la costa sur de Omán, antes de entrar al Golfo. Vamos a ver los principales retos a los cuales nos enfrentamos en un país nuevo, empezando con un calendario muy ajustado de entrega del proyecto. Ver el modo de operación. Una de las particularidades que nos encontramos en este proyecto fue que el cliente nos exigía una microfiltración previa y luego una ósmosis. Comúnmente, como ha mencionado Belén Gutiérrez con anterioridad, en toda la zona del Golfo se ha puesto de moda últimamente la instalación de los flotadores para evitar o intentar paliar el daño o el efecto que puedan tener las mareas rojas, ¿no? Nosotros nos hemos encontrado también con el algae, las red tides, nos las hemos encontrado bastante a menudo, y veremos las conclusiones que hemos sacado de este proyecto sobre este aspecto en concreto. También hay unas observaciones técnicas, porque introducimos una comparativa en igualdad de condiciones, 2 tipos de membrana exactamente, de 2 fabricantes diferentes en las mismas condiciones en cuanto a presión. Era una prueba piloto a escala real, y veremos también las posibles diferencias y cómo las conclusiones sobre cómo se ha desarrollado el proyecto. El cliente es Magis Industrial Services. Magis es una empresa pública que suministra, que se encarga de todo el tratamiento de agua, tanto de agua bruta para las centrales térmicas y la industria petroquímica que hay en el puerto, como 2 desaladoras que tienen actualmente funcionando y los efluentes industriales que genera el propio puerto. El puerto de Sohar es uno de los 3 puertos más importantes que hay en Omán, junto con Muscat y Duqm. La capacidad de la planta es de 3.000 metros cúbicos día. Es una planta, como he comentado, de microfiltración y ósmosis inversa. Y la particularidad de este concurso, al cual nos presentamos 17 empresas en una primera fase, era que el plazo de ejecución tenía que ser 4 meses. En 4 meses, desde la firma del contrato, teníamos que estar produciendo agua. Era también un proyecto BO, Build, Own and Operation, por un periodo de 2 años. Los retos que nos encontramos era, desde el punto de vista del propio proyecto, pues era el establecimiento de la empresa en Omán, completamente desde cero, con un sistema muy diferente al que estábamos acostumbrados, y además había que, desde el punto de vista administrativo, había que resolver todas esas barreras, y desde el punto de vista de construcción de los equipos, pues también teníamos que poner en marcha en 4 meses una planta partiendo de cero, ¿no? La selección de contratistas locales, la selección de personal, trabajar en estos países de Oriente Medio, donde, por ejemplo, la saudización o humanización, es decir, el requerimiento local de mano de obra, por ejemplo, en Omán es un 33%, pues bueno, hay que contratar personal local independientemente de que trabajen o no, es por ley, ¿no? Con lo cual, claro, nos encontramos con retos realmente interesantes. Desde el punto de vista de operación y mantenimiento, ya entrando en lo que es el proceso, he señalado en mayúsculas el agua preclorada. Es decir, el cliente nos entregaba el agua bruta en una captación que a su vez iba para el agua de refrigeración de unas centrales térmicas y de una industria petroquímica. Era una toma abierta con una precloración en continuo, con lo cual nuestro agua llegaba al borde de nuestra parcela con unas condiciones de 0,5 o 0,6 ppm de cloro habitualmente, ¿no? Y el segundo reto era las mareas rojas que nos encontramos tradicionalmente. En estos 2 años nos hemos encontrado, 2 años y medio que llevamos de operación, nos hemos encontrado 2 episodios realmente importantes. Podemos decir que es 1 por año, pero se produce a partir de ahora, después del verano. Y
no siempre se produce con la misma intensidad ni con la misma frecuencia, ¿no? Bueno, aquí rápidamente el calendario de ejecución, pues eso, el contrato se adjudicó, se licitó en 2013 y terminamos las obras, hay que decir, con un mes de retraso sobre el calendario inicialmente propuesto, pero más que satisfactorio con todos los retos que tuvimos que suministrar y principalmente, o que vencer, y principalmente desde el punto de vista administrativo, ¿no? Las condiciones de agua bruta nos variaron desde la licitación. Como pueden ver, pasamos en un rango de 35 a 40.000 ppm, cuando realmente, una vez que pusieron en marcha una desaladora de 20.000 metros cúbicos día, al ser una toma abierta, había una recirculación entre el vertido y la toma que hacía que la salinidad nos incrementara, como se ve ahí, pues hasta picos de 42-43.000 miligramos por litro, mientras que contractualmente estábamos en 40.000, pero al final teníamos que seguir operando, ¿no? Y teníamos que seguir garantizando tanto un consumo energético como una producción, una cantidad. También a nivel de parámetros orgánicos, por ejemplo, el COD o el TOC subían, se duplicaban con respecto a las condiciones iniciales de diseño que teníamos. No había tiempo para cambiar el diseño porque teníamos 4 meses y teníamos que capear estos factores, ¿no? Lo más importante es que el agua bruta venía preclorada en continuo. Esta precloración ha supuesto que la microfiltración haya trabajado con muchas más limpiezas de las inicialmente propuestas, como consecuencia, digamos, de reducir o de disminuir el tamaño de los compuestos orgánicos y, por lo tanto, multiplicar por 2 el número digámoslo de esta forma, de organismos que nos encontrábamos, ¿no? La precloración continua es un reto que, desde nuestra experiencia, evidentemente es desaconsejable para cualquier tipo de operación con una micro, con una ósmosis detrás, ¿no? También, como ha dicho Juan Vargas antes, desde el punto de vista de los emisarios de la captación, es de dudosa aplicación o de dudoso resultado. Por lo tanto, mi opinión es que se debe, bajo cualquier concepto, evitar una precloración en continuo y en cabecera, ¿no? Bueno, rápidamente la descripción de la planta. Pues hay una micro, son 2 unidades de 4.000 metros cúbicos día, hay un almacenamiento intermedio y son 4 bastidores de ósmosis inversa en contenedores. El sistema lo necesitamos fiable, optamos por el turbocharger y luego hay un bombeo de distribución. Este es un esquema rápido. El cliente nos entregaba el agua en un tanque de almacenamiento y desde ahí bombeábamos a lo que eran 2 contenedores de microfiltración con 4 racks cada uno. Las membranas de microfiltración que se utilizaron, también, para ser sinceros, este era un requisito impuesto por el cliente. Es decir, el cliente nos dijo: tenéis que utilizar PAL y tenéis que utilizar este sistema. Inicialmente queríamos proponer una filtración convencional con valores muy conservadores en cuanto a flujo y en cuanto a velocidades, pero fuimos forzados a utilizar PAL. Bueno, son fibras de PVDF, de fibra hueca, y con una superficie total de filtración de 5.200 metros cúbicos día. Estas son algunas de las imágenes de los 2 contenedores. Pudimos también acortar el plazo de entrega porque íbamos con este diseño contenerizado de plug and play, donde prácticamente lo que era el trabajo de campo pues era la conducción, la conexión entre los diferentes elementos de la planta. En la microfiltración observamos durante la época de mareas rojas, normalmente estábamos trabajando en torno a 0,3, 0,4 de media de la presión transmembrana, y en la época de mareas rojas se nos multiplicaba al doble o incluso al triple, ¿no? Estos valores, si no hubiéramos limpiado a partir de aquí,
había dos criterios de limpieza. Uno era por tiempo, que era tradicionalmente cada 24 horas, y otro era por la presión transmembrana cuando teníamos estos episodios. Como he mencionado anteriormente, había normalmente hemos sufrido dos episodios de marea roja. Al igual que aumentaba la presión transmembrana, nos bajaban también el flujo, hasta que conseguimos estabilizar la planta luego a base de, y como veremos ahora, pues cambiar los parámetros de funcionamiento de la microfiltración. Reduciendo el tiempo de filtración y, en definitiva, incrementando el número de limpiezas. Con respecto a la ósmosis, eran 4 contenedores de ósmosis inversa, de 800 metros cúbicos día cada uno, que hacían un total de 3.200. Había un tanque intermedio, se aprecia en el otro diagrama, entre la microfiltración y la ósmosis inversa, que nos permitía limpiar independientemente lo que era la microfiltración y la ósmosis, sin variación de la producción total. La conversión de trabajo estábamos en torno a un 40% y solamente dosificábamos sosa para neutralizar el cloro libre que teníamos de cabecera y antiincrustante. Y luego, tenemos postcloración para el tema del hipoclorito, de entregar el agua con 0,5 ppm. Paralelamente hicimos también una comparativa de los 4 contenedores de ósmosis. Uno se instaló con membranas de Hydranautics, la SWC4, y otro con membranas de LG Nano. Aquí hemos de decir que los resultados, estos son lógicamente valores medios, no están las curvas normalizadas, pero para simplificar, podemos decir que las membranas, en nuestro caso, comparando manzanas con manzanas, en nuestro caso las membranas de LG Nano, trabajaban a menor presión que las membranas de Hydranautics, pero por contra nos daban un poco más de calidad, o sea, de salinidad en el permeado. En cualquier caso, nosotros teníamos que entregar un agua por debajo de 600 ppm, con lo cual ambas membranas satisfacían las condiciones que nos exigía el cliente y, por contra, teníamos 2 bares menos como se ve aquí, 2 bares menos de presión de trabajo. Manuel, en 2 minutillos. Ya está, ¿no? Y casi. Ya una foto simplemente para ver lo que era la planta. Y en las conclusiones, simplemente resaltar que el entorno de trabajo con que nos encontramos ha sido extremadamente rígido, sobre todo por el procedimiento administrativo. Nosotros abordamos este proyecto sin un socio local, simplemente como una empresa extranjera, como una branch de una empresa extranjera, al ser un proyecto público para trabajar con el Gobierno. Durante el proceso nos encontramos que han habido condiciones que nos han cambiado las condiciones iniciales del proyecto en cuanto a los parámetros del agua bruta. La conclusión que podemos sacar de las diferencias entre los fabricantes de membranas de ósmosis inversa lo podemos cuantificar en un 4 o un 5% referente a la presión de trabajo y un 9% referente a la calidad de permeado. La precloración en continuo dificulta la operación, sin lugar a dudas. La microfiltración, desde nuestro punto de vista, aunque ha permitido operar en estas épocas, si hoy me preguntaran, ¿volveríais a implementar la microfiltración? En este caso concreto, optaríamos por una filtración convencional con filtros multimedia a baja velocidad, con flujos muy conservadores también en lo que es la ósmosis y lo que es la microfiltración. Pues eso es todo. Muchas gracias.